Legal Radio. Julio 23 de 2022, mi gente, el año va un poco rápido, ¿verdad? Pero aquí estamos agradecidos de su sintonía, de que nos concedan el privilegio de llegar hasta sus hogares. Buenos días, equipo. República Dominicana, muy buenos días. Siempre luchando intelectualmente contra las pobrezas intelectuales, llevando la verdad. Francisco Manzano. República hoy creo que es el sábado con el contenido más exquisito que podamos ver en Rumba. En su programa Legal Radio vamos a tratar temas diversos, pero hay un tema especial que tenemos que disfrutar y que tratar. República Dominicana, sean bienvenidos a el pensamiento legal en radio más grande de República Dominicana. Sí, como dices, Manzano, como bien apuntas, pues tenemos varios temas importantes, interesantes y hasta jocosos en esta semana, que fue un poco nutrida y sigue rondando la mayor atención en cuanto a la aprobación de ciertos proyectos de ley, las modificaciones o no. Pero, Manzano, entre una cosa y otra, ¿sabías que nuestro Palacio de la Presidencia por fin tiene matrícula de propiedad o certificado de título, como antes le llamábamos? Y ha sido como una noticia sorpresiva, que realmente la Casa de Gobierno no tuviera un derecho de propiedad, un derecho tan importante y que ha cobrado tanta relevancia en la audiencia nacional, en los acontecimientos más recientes. Y no se le había reconocido pues a la propia Casa de Gobierno. Y yo tengo una pregunta al margen, ¿a nombre de quién estará ese certificado de título? Porque yo no lo he visto. Entonces, ¿verdad? Como que tenemos que tener algunos detalles. Me pareció esto un poco, como bien dije al principio, jocoso, porque son situaciones que yo creo que son únicamente aquí en República Dominicana donde Pero te voy a decir acontecen. algo. Me gustó la forma en el que lo hizo el presidente Luis Abinader. De alguna manera negoció, o digamos así, no negoció, vamos a decirlo claro. Es una familia que estaba reclamando esos terrenos durante muchos años. O sea, estaban titulados porque pertenecen al primer distrito catastral en la subdivisión. Claro. Y hemos analizado aquí que uno de los de la positividad de la invasión del 1916 por parte de los americanos fue la instauración del sistema Torre, que luego en el 2005 el registro inmobiliario transformó eso por geolocalización en vez de parcelización. Y el presidente tomó la vía legal, no emitió un decreto de exclusión, no buscó una especie de prebenda, hizo lo que tenía que hacer y el país debe estar contento de que el Palacio de Gobierno, por fin, de verdad, a mí me sorprendió la noticia porque imagínate un hombre como Trujillo, que cuando crea y se muda en esas instalaciones de sala de gobierno, e instauró los principales ministerios, no hubiese tenido título, me hubiese llamado curiosidad bastante. Pero ¿quién sabía eso? ¿Quién sabía que ese inmueble no estaba a nombre del Estado Dominicano? Sí, ¿y por Eso qué? era extraño. O del gobierno central, ¿Y que tiene personalidad. por qué entonces esperar tanto tiempo para elevar el reclamo de la propiedad? Es decir, si yo tengo ese inmueble, sé que existe, lo están ocupando, lo están usurpando, no me lo han expropiado, no me han pagado justo precio, porque hasta ahora. Pero son situaciones que se van a quedar en el tintero. Pero podemos decir que fue ahora que se reclamó, porque ahora sí fue que pasó a nombre del gobierno central, como dice Manzano. Pero yo creo que esa litis o ese inconveniente data de mucho tiempo atrás. Bueno, Sí, data de mucho tiempo, Sí, realmente. exacto. Lo que pasa es que ahora se resolvió, pero no creo que haya surgido ahora el reclamo y todo a la vez. yo no tengo esos detalles, pero también continuando con las noticias que han impactado el ámbito nacional. Señores, pero tenemos que dar hablando de noticias, tenemos que dar una, digamos que una buena nueva a nuestra audiencia, y es que ya estamos pues grabando para la reproducción por las redes sociales de RCC Media para la transmisión
Estamos en la red. Para la transmisión inmediata, me corrige señor Isidro, nuestro control master, a quien le damos, verdad, un abrazo y un agradecimiento porque cada sábado nos asiste aquí. Me indica que estamos en la red. SC Media en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube también. Nos puede seguir, pueden hacer su comentario, que aquí está el equipo de Legal Radio. Así que trátame suave. Su participación. Decente. Sí, que nos están mirando. Sí. Hoy nos están mirando. Así que, por favor. Les decía que han surgido varias incidencias también que parecen muy aisladas, pero para mí, en lo personal, dejan un mensaje interesante. Por ejemplo, yendo de una cosa a otra y no adentrándonos tanto al tema de la justicia, el que sí trataremos más adelante, es el tema de que hubo una dominicana que estuvo varada en Turquía. Y realmente lo interesante de esta noticia, corríjanme ustedes, que Haxel Guzmán, que es el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MIREX, si bien anunció que se le daría el apoyo, cosa con la que estoy muy de acuerdo, porque cualquier nacional que esté necesitando el respaldo de las autoridades lo tiene merecido, pero sin embargo apunta que el gobierno o desde esa entidad estatal se hace una advertencia al tráfico ilícito de migrantes. Esto me llamó la atención, aunque la noticia no tuvo gran desarrollo, sino que el impacto era que teníamos una dominicana varada en Estambul. Y si realmente debemos decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Está pasando algo entre donde el destino principal es Turquía o Estambul? No sé, dejo eso como una nota al margen. Y también tuvimos esta semana, que sí tuvo mucha presencia en los medios, señores, el caso Rochi. Vuelven las medidas de coerción a ocupar la atención nacional y la permanencia de las personas en prisión preventiva. Yo creo que el caso Rochi refleja, yo creo que si se le hace un test del árbol, un test de personalidad, yo creo que Rochi, sin juzgar, no, eso no tendría que ser, no, ojo, lo digo porque las personas tenemos edad biológica, pero nuestra edad pudiera estar relacionada emocionalmente. Nosotros vivimos en una cultura adultocéntrica, donde todo se refiere a los adultos mayores, el control del Estado está en manos de personas de más de 50 años. No damos esa oportunidad a los jóvenes. Eso refleja que si se le hace un estudio de personalidad mental, yo creo que pudiera esa persona estar por debajo del límite de su edad biológica y pensar que está en condiciones de actuación de una persona de la misma edad con la que él tenía o compartía. Yo creo que las personas pueden defenderse en libertad. En Estados Unidos, Jeff Simpson se defendió en libertad. El Staker, el caso del asesinato, del acusamiento de su esposa en una escalera, se defendió en completa libertad. Inclusive hizo un documental, lo pasó. En Estados Unidos la libertad es la regla. La excepción siempre ha sido la prisión, porque las personas tienen que defenderse y presumirse inocente de cualquier ilícito. Porque cuando tú pasas 6 meses en prisión, esa libertad no se te devuelve ni aunque te compensen económicamente. No, pero mira, ni siquiera en 6 meses en prisión. Tú te vas a un viaje largo y tú llegas inadaptado a la realidad nacional. Si llegas perdido, y no me refiero al jet lag, no, te acostumbras rápido porque somos seres que nos adaptamos al medio que nos rodea. Si nosotros somos, y esto es una noción, algo un poco de liderazgo y todo ese tema de desarrollo personal, que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más interactúas. Tal vez por eso los abogados siempre hablamos de derecho y de casos, porque es nuestra cotidianidad. Pero entonces, estas personas, cuando él y cualquiera permanecen 6 meses, 1 año, 2 años en una prisión donde todo lo que ven es un entorno negativo, que no le permite una adaptación ni una resocialización que es irreal, no van a salir en condiciones de incorporarse a la vida de manera sana. Por lo menos le va a costar mucho trabajo. Yo creo que el caso Rochi tiene varias perspectivas. Primero, el análisis de la prisión preventiva como tal, no para él, sino para cualquier persona que esté, digamos, en esta condición jurídica, ¿verdad? Pero hay otro aspecto que como Manzano, digamos que empezó a tocar, es el aspecto psicológico de este tipo de personas. Y debo decirle que es una figura, por eso estamos hablando de él aquí, es una figura no solamente nacional. Está movilizado. Entonces el mundo cambió.
el mundo cambió, las figuras de ahora no son las figuras de antes. Las figuras de antes probablemente no solamente, impactaban por el arte que hacían, sino también que su propia vida era un libro, era un ejemplo a seguir. Actualmente las figuras, los ídolos actuales, probablemente, y sin el probablemente, son personas a las que no sería justo admirar, a las que yo no quisiera que un niño mío admire. No estoy diciendo con esto que él haya cometido los hechos de que se le imputen. Estoy hablando en sentido general, porque probablemente vengan de un mundo donde algunas cosas sean normales, aunque no estén sujetos a la regla. Aunque no estén sujetos a la regla. Y eso está mal. Y obviamente, probablemente también, por venir de ese mundo, por transmitir en su música ese mundo, sea parte de su éxito. Es decir, es más complejo. Yo creo que para ello deberíamos algún momento analizar este tema con algún sociólogo o, digamos, algún psicólogo social que nos ayude desde el punto de vista de esa ciencia social unida con el derecho a entender estos fenómenos y hacia dónde se dirige el mundo que está construyendo ídolos de esa naturaleza. Esa es una parte del análisis. Es decir, Rochy, desde el punto de vista sociológico, quién es él en el entorno y por qué es una figura, al margen, digamos, de lo buena o mala que pueda hacer su música. Y la otra parte sería el impacto de la prisión preventiva y el uso que siempre hemos entendido que ha sido desmedido en la República Dominicana. Pero ya es una cultura que la ha asumido el sistema de justicia y que la población la ha legitimizado, ¿verdad? Por los aplausos populares que se generan a propósito de una prisión preventiva. Mira, voy a hacer dos reflexiones con lo que ha dicho Joel. Históricamente, el acta de acusación más antigua que se registra en los libros de un proceso penal acusatorio adversarial se registra en los diálogos socráticos de Platón, cuando acusan a Aristóteles de sedición de menores. La acusación de sedición de menores era que él le decía que todavía ese delito lo recoge el Código del Menor y es uno de los más antiguos, positivamente hablando, porque es decirle a un menor las cosas que no debe oír. Mira, trabaja en contra de tus padres, no siga la fe cristiana. Y como él tenía escuelas donde cuestionaba la existencia de todo, entonces se le acusó de sedición de menores. Por eso le dicen a Tales de Mileto, que es, digamos, el fiscal, ahí, léeme tú la acusación. Sí. Entonces, si tú reflejas el expediente, habla de ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas todavía al día de hoy es una pena que va de cero, de un mes, no hay pena de cero, de un día a 6 meses. Y la más agravante es cuando intervienen menores vulnerables de 5 años. Yo no sé la acusación en particular y felicito porque por los medios pude ver, porque no me puedo quedar al margen, la defensa que instauraron los abogados, que me pareció muy acorde, tanto en la parte que se ve del juicio cuando dice no cuestione el consejo constante. Felicito a esos abogados, de verdad que hicieron un trabajo excepcional, pero critico un segundo aspecto, muy rápido. Decía una frase, la leí anoche de un sociólogo, que decía, todos somos iguales ante la ley, pero no a quienes nos juzgan. Quienes nos juzgan no nos tratan iguales. No importa si eres un político, si eres un músico, si eres tú no eres una persona que la sociedad te dijo a ti que tienes que portarte bien porque la gente te admira. Tú tienes el derecho a elegir a que no te admiren. De hecho, a mí nadie me siga de ejemplo. Si me va a tener esa carga pesada, yo no quiero ser ejemplo de nadie, solo de mis hijos. A mí nadie se le ocurra decirme, te admiro ni siquiera. Porque las cosas que yo hago, las hago para construir un bien, porque yo lo elegí así democráticamente. Ahora, si alguien quiere elegir y hacer de su vida sin afectar terceros, no tiene por qué un centro democrático. Si no, preguntemos en Estados Unidos, ¿qué es la democracia más efectiva? Porque la democracia es un modo de vida diario, no es ir a votar cada 4 años. Entonces, si eso es así, usted puede elegir su vida y su representación sin dañar a terceros. Ahora, los padres tenemos responsabilidad, y ahí retengo lo que dijo Joel, de ver quiénes son los ídolos que van a construir nuestros hijos, de ver de quiénes van a elegir ser sus hijos.
Pero si usted quiere que su hijo sea músico, que no está nada mal, y que sea de reggaetón, que no está nada mal, y que sea reggaetonero, de embocero, que no está nada mal, entonces usted tiene que guiarlo de una forma, si lo quiere que sea médico, si quiere que admire un físico. Entonces el juzgamiento desde la sociedad, el aspecto moral, desde que se construyó el Estado de Derecho, desde que se separó la Iglesia del Estado y se convirtió en un Estado que defiende, un Estado laico, un Estado sin principios rectores estrictamente morales, sino con valores éticos, la moral fluctúa en cada momento de la sociedad. Entonces la actuación debe de emerger y ser tratado todos iguales ante la ley, no que los juzgadores nos juzguen de manera diferente. Mira, con ese tema de, bueno, varios aspectos. El tema de ser igual ante la ley, tú sabes que es un aspecto eminentemente técnico y muy procesal, donde inclusive existe una confusión que se entiende que si yo hablé 3 veces, tú tienes que hablar 3 veces. No es eso, no. Es que nos midan a la luz de la ley con la misma vara. Y ahí tengo un poco, tal vez un poco de desacuerdo, porque sabemos que existieron ataques directos a la persona de la jueza. Una jueza a quien conozco y aprecio, y entendí en qué momento tal vez ella dijo lo que dijo, que fue fuera de la audiencia, y tal vez como madre de niños menores, de menores de edad, perdón, dice, bueno, mis hijos están viendo a este joven, tal vez lo tienen como un ejemplo, Claro. tal vez les gusta su música, pero yo lo único que puedo hacer es decirle que sea un ejemplo para la sociedad y que eso le dé una mayor carga. Ahí sí coincido con el aspecto donde dices, si me van a admirar, entonces me pones la carga más pesada, porque donde quiera que me vean, yo tengo que ser un ejemplo para que me vean. Y Por ahí, vamos a Madonna. bueno, ahí abro un paréntesis, te digo por qué. Yo tengo una hija que baila danza urbana, preciosa, y tú la ves bailando danza urbana y tú tienes un concepto y crees que ella está de acuerdo con todo lo que se maneja en ese mundo. Y no es así. Sí, mi hija, que conoce el mundo, que lo baila, que lo disfruta, que participa en espectáculos, me dice, mami, yo quisiera mirar gente así, pero ellos no me ayudan. Sí, esos no son los valores que yo tengo que seguir. Hasta ahí yo entiendo que yo hice mi trabajo, pero yo no la pude obligar a ser abogada. Yo no la pude obligar a ser ingeniera. ¿Entiendes? Ella estudió comunicación social, se perfiló por ese arte, porque le gusta. Otro aspecto es el tema mediático. No siempre el tema mediático tiene por qué incidir mal. ¿Por qué atacar siempre un colectivo? ¿Por qué decir siempre que lo que hace la justicia está mal cuando cada caso tiene su particularidad? Entonces, dentro de esa igualdad tenemos que ver una discriminación positiva. Sí, si usted se robó un carro porque lo encontró abierto y se robó un salami, pero para robarse el salami tuvo que entrar a una casa, ¿quién cometió el mal mayor? Y la ley es clara en eso. Y te pongo el ejemplo del robo porque es lo más común. Sí. Si yo, aunque me robe un salami, tuve que romper una habitación ajena, lamentablemente, aunque sea más barato, lo que me llevé, yo cometí un mal mayor, violenté la seguridad de una familia, y muchas veces eso no sale en la prensa, pero eso son lo que se analiza detrás de cada proceso, detrás de cada argumentación. Si con esos aspectos así me quedo, y también con el tema de la seguridad de la persona que se encuentra privada de libertad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Marilois Ventura, donde actualmente se dice que su integridad física está en riesgo, que no se evaluaron los presupuestos para que ella pudiera obtener la libertad. Y con esto lo que te quiero decir, que son demasiados los aspectos que se toman en cuenta para tú determinar qué medida de coerción es la que debe imponerse. Ahora, yo soy pro libertad, y aquí sí la libertad también en las reglas. Que no la apliquemos es distinto, pero es la regla. Yo te voy a decir algo en ese aspecto que tú has dicho. ¿Qué me gustó de ese proceso? Que yo sentí el pensar de los jueces. Y en democracia yo puedo estar en desacuerdo, pero las decisiones hay que cumplirlas. Ayer el gobernador de California decía, cuando le preguntaron en rueda de prensa, donde ya es el primer estado que da el paso de avance para regular la forma más legítima de control de armas, le preguntaron por la sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad del aborto, y él dijo, esa sentencia que emitió el Tribunal Supremo es un desastre, pero aquí en este estado se va a cumplir. Eso quiere decir que en Estados Unidos tú puedes estar en desacuerdo, pero las instituciones se respetan. Yo
me gusta que los juicios, inclusive, se puedan ser televisados para tú poder sentir el pensar de los jueces. Porque yo siempre he dicho que usted no va al Poder Ejecutivo, porque usted no va a hablar con el presidente, un ciudadano común, ni va a hablar con un senador. Usted el que usa es el Poder Judicial. Entonces, si usted lo usa, y yo necesito saber cómo piensan, y creo que la mediatización de los procesos tampoco es negativa. Eso lleva a la sociedad el reflejo de lo que decide, inclusive para poder entender cuando una persona tiene que estar en libertad. Porque es que la libertad es la regla, señores, es defenderse, prepararse para un juicio. Ahora, existen cintilas, puede haber gravedad en los hechos. Inclusive puede ser un homicidio y la persona también puede tener la posibilidad de defenderse en libertad, porque usted no le está juzgando a priori. Ahora, si la persona está acusada de sicariato, de 7 muertes, de un lastre de armas, de una organización peligrosa, la peligrosidad representa también un peligro de fuga real, pues bien, pero hay elementos en los casos en el que dime esa señora que para mí pudo no haber sido un accidente de tránsito, pudo haber sido no un accidente de tránsito, pero eso lo va a determinar la ley. Y un accidente de tránsito en ningún caso conlleva la libertad. Y la teoría de que se utilizó el vehículo como un arma. ¿Que conlleva la libertad o conlleva la prisión? No, es que la muerte en tránsito no conlleva penas de prisión a menos que sea en circunstancias agravantes. Si siempre la libertad es aún La más, libertad, está respaldada, ampliada claro, la garantía. En temas de tránsito, de hecho, es delictual, porque siempre es culposo. Exacto. O sea, ni siquiera se habla de homicidio, sino de muerte culposa. En materia de tránsito no existe el homicidio en ninguna parte de su ley. Para ver homicidio tiene que ir al Código Penal. Y decir que se utiliza un vehículo como arma es otra cosa. Pero mientras tanto, déjale en libertad para que pueda defenderse, se te va a morir la persona en prisión. Óyeme, una señora... Rochi tiene que ir 20 veces al baño porque tiene una operación delicadísima. Entonces, la deteriorización de la salud no se recupera. El tiempo en prisión no se recupera. Las personas pueden defenderse en libertad. Creo en el principio de inocencia. Bueno, gracias por invitarme al programa. Sí, porque gracias por la invitación. Siempre está abierto. Le agradezco. Sí, agradezco el espacio. Tengo una pregunta. Manzano, eso es contigo, eso no es conmigo. No, pero está bien, pero eso lo hablamos después. Miren, mis amigos, yo creo algo que Evelyn ahorita tocó, lo relativo a la obiter dictum, así que se dice en latín. Perdón. Dicho de paso, digamos, que es una herramienta que tienen los jueces cuando emiten las consideraciones de su sentencia, de, digamos, expresar algunas consideraciones que no tendrán ningún valor jurídico para los fines de la decisión que han tomado, pero que entienden oportuna expresar en ese momento en el que están estableciendo estas consideraciones para justificar su sentencia. Esta obiter dictum, que así se dice en latín, es muy extraña en República Dominicana. O sea, aunque se dé, no se exhibe ni se habla de ella, porque normalmente los jueces no están siendo grabados y no hay una mediatización de su decisión. Pero todos recordamos incluso aquella opinión que dio la magistrada Miriam Germán a propósito del caso Odebrecht, que dio una consideración dentro del marco de la obiter dictum, es decir, que era en derecho posible hacer una consideración al margen de los argumentos jurídicos esenciales que apoyaron la decisión. Y yo creo que lo que fue lo que pudo haber, que fue lo que ocurrió en el caso de Rochi con la magistrada, la que conozco y sé que es una magistrada correcta. Y es que ella da unas consideraciones al margen de los digamos fundamentos estrictamente jurídicos en lo que se sustenta la decisión, que tienen que ver con los valores y con el ejemplo que nosotros esperamos que sean este tipo de figuras para nuestros hijos. Es decir, queremos que sean un ejemplo no solamente con lo que cantas, sino como eres. Obviamente sería mucho pedir, porque habría que analizar del extracto social de donde vienen este tipo de personas. Es decir, que yo creo que esto hay que analizarlo desde ese punto de vista y no sacrificar o digamos juzgar a la jueza en este aspecto, ¿verdad?
mediáticamente de una manera incorrecta, sino apreciar como una valoración al margen que ella da, porque también es madre. Y así es que lo veo en sentido general. Pero eso acontece, mira, acontece siempre. Y lo que estamos o hacemos presencia en tribunales, lo sabemos. Sí, siempre los jueces emiten en determinados casos algún tipo de consideración, porque hay aspectos muy sensibles que se manejan en las audiencias, sin importar cuál sea la etapa procesal que se esté agotando, porque tú me dices, bueno, una medida de coerción, pero esa medida de coerción lo que está diciéndole a un ciudadano es, mire, yo entiendo que usted tiene arraigo o no tiene arraigo para esperar o agotar este juicio, este proceso, en tal o cual condición. Y lo que no se estila es que se mediatice. Yo, que tuve algún acercamiento debido a la situación que vi en las redes sociales, me dicen, cónchale, me la hizo el periodista, es decir, no debió. Simplemente también la prudencia manda en algunos casos y no es necesario exponer tanto el sistema, porque también los jueces son seres humanos, el fiscal es un ser humano, el abogado es un ser humano, el imputado, el querellante. Y aquí, lamentablemente, de forma indirecta, se entiende, digo yo, que estaría en riesgo toda la población menor de edad de nuestro país por el tipo de delito que se le imputa. Pero me quedo con la finalidad de la medida de coerción, me quedo con los presupuestos que dan lugar a imposición, con la gravedad, Manzano, la gravedad es un aspecto más. Porque si tú me vas a garantizar a mí que te va a presentar en cualquier acto del proceso, hay que ver qué cede. Si cede el derecho del Ministerio Público a investigar o cede mi derecho a la libertad, es decir, ¿cuál pesa menos? Vamos a hacer una especie de ponderación procesal ahí. Si yo siempre me voy a presentar y no significa un riesgo. Que el riesgo de desvirtuar pruebas está por resolución. Está por resolución, no está por ley. Entonces ese es otro aspecto que hay que ver. Porque es como te digo, son muchos tecnicismos. Desvirtuar prueba. O desaparecerla o esconderla. No, pero la ley 1015 creo que modificó el aspecto relativo a, digamos, que sea un peligro para los testigos del proceso. El 234. El 234 incluso no lo limita. El riesgo, se llama la figura el riesgo procesal, tanto para la víctima como para la desaparición, ocultación de los evidencias. Que yo podemos decir que estaremos o no de acuerdo con eso, pero es una realidad jurídicamente implantada ya. Lo que pasa es que hay un detalle de ese artículo, que es que cuando la persona comete un ilícito, inmediatamente desaparecen los medios de prueba porque quiere asegurarse la impunidad. A eso se refiere la valoración. La de que dice Evelyn es la destrucción de medios de prueba que puede recolectar en la investigación, que está en la resolución, creo que 1735-05. Sí, lo amplía. La ley 1015 lo integra realmente. Claro, de hecho, en las agravantes del nuevo Código Penal, las agravantes son de modo de ejecución, de noche o de día, los medios que utiliza, arma, disfraz o pertrechos militares, y el tercer modo de ejecución en agravante es justamente ocultar los medios de prueba para asegurar impunidad, y esa es una agravante de las más especializadas, cuando descuartizas el cuerpo, cuando escondes los medios, porque no quieres que la víctima ceda la verdad de lo que ocurrió en la reconstrucción histórica. Sí, pero ese es el tema de las pruebas, que es decir, tú, digamos que ahí tú quieres como ocultar la ocurrencia del delito, pero estamos hablando de que cuando ya abierta la investigación, tú significas un riesgo para la destrucción de datos, para ocultar evidencia. Eso, a esas tácticas es que me refiero, que están establecidas o instauradas su valoración por resolución. Claro. Porque sí, lo del daño a la víctima y el posible riesgo, eso es indiscutible. Eso está en la modificación en la ley 229 y, como te digo, es un aspecto, la importancia del daño a restaurar y a reparar. Pero volvemos a lo mismo, cada caso es cada caso. Sí, aunque sean dos homicidios, tal vez no sucedieron en idénticas condiciones, tal vez el comportamiento del imputado no es el mismo. Sí, porque no lo podemos enmarcar, no, que fue un 295, fue un homicidio y él está imputado. Señores, en principio es mínimo lo que se precisa para involucrarte con el hecho. Sí, aquí hay delitos donde tú como víctima eres el mejor testigo, y me refiero a la violencia de género y, por ejemplo, a la violación o agresión sexual. Y en principio, en buen dominicano, ¿quién le despinta una prisión preventiva?
a una persona imputada de una violación? Solo porque yo digo que sí. Sí, en definitiva, vamos a decir que no estamos valorando si estamos de acuerdo o no con que debe ser un presupuesto, una causal para mantener o imponer una prisión preventiva. Aquí en este punto lo que estamos analizando es si de alguna manera la norma ha aceptado esto como una causal. Es decir, si ha permitido que el riesgo de que tú puedas intimidar a un testigo u ocultar un medio de prueba esté, digamos, prescrito en una norma. Definitivamente lo está. Pudiéramos estar de acuerdo o no con ello, pero está en una norma. La norma lo contempla. Y yo creo que esta no debe ser la regla general. Yo soy post-libertad. Es decir, para mí un mundo ideal en términos jurídicos sería en el que practiquemos que la libertad sea la regla. Ahora bien, obviamente, y en todos los países del mundo ocurre, esto tiene un componente político. Y no político partidario, sino político social. Es decir, cómo la población asume la libertad de una persona acusada de un crimen grave. Y si esta impresión de la población impacta sobre el juez. Es una pregunta interesante. Es decir, ¿qué tanto impacta sobre el juez que él pueda dejar en libertad a una persona acusada de un crimen horrendo por el simple hecho de que solamente está acusado en este momento? Y hasta que no se pruebe esa acusación, él es inocente. Y el juez solamente debe garantizar que él esté presente en el proceso. Es decir, ¿cómo puede impactar en su psiqui cuando él toma la decisión de decir, lo voy a dejar en libertad porque técnicamente es lo que procede, no se escapará del proceso, no va a distraer medio de prueba, entonces le permite la libertad? La población asume esto como un hecho de impunidad. Un hecho de impunidad cuando realmente esta persona no ha sido juzgada todavía, porque el proceso acaba de iniciar con la medida de coerción. Entonces, como la población lo asume, impacta sobre la decisión del juez, no en este país, señores. Básicamente Latinoamérica y creo que hasta en los propios Estados Unidos. Eso tiene un impacto social y eso importa mucho en la conciencia del juzgador. Sí, pero es que yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Somos todos parte de la sociedad, pero entonces esa persona también es parte de la sociedad. Sí, y si vamos a entender que lo que piensa la población es determinante para tú realizar una correcta administración de justicia, ¿a dónde vamos a llegar? Porque es que son demasiados aspectos, como te digo. Sí, el tema mediático, la presión social, la presión interna. Saber si esa persona está segura en el recinto donde tú la vas a mandar a colocar. Es decir, ver si esa persona se va a sustraer o no del proceso. Como bien dice Manzano, el daño a posteriori. Sí, una persona con riesgo de salud. Pero ¿tú sabes lo que está detrás de todo eso? Para mí, personalmente para mí, lo que está de todo eso es la incapacidad institucional que tenemos de darle seguimiento a la persona que está en conflicto con la ley penal. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, esta persona tiene que cumplir arresto domiciliario. ¿Y a quién tú vas a poner a vigilar? ¿A quién tú vas a poner a vigilar? Si yo tengo un imputado que lo estoy representando y tengo arresto domiciliario, y yo llegué a visitarlo el otro día y estaba en la casa de la vecina. Yo dije, señor, usted no puede estar ahí. Es aquí, en esta casa, donde a usted le mandaron en esa dirección, en ese número. Pero tenían patio con patio, para defenderlo, para ayudarlo. Porque no tenía ningún patio con patio. Entonces, óyeme, además... ¿Por qué estaban en el patio, Gonzalo? Estaban en el patio y se encontraron ahí. Se encontraron ahí. Entonces, yo... Salasibia. Entonces, yo... Lo que te quiero decir con esto es que esa persona debería tener un oficial, por llamarlo de alguna forma, de control, que se ocupe de que él no salga de esa casa 24 horas al día. Y así sucede con cada... Señores, las firmas. Si todos sabemos lo que acontece aquí con la vigilancia del cumplimiento de la medida. Entonces, mi opinión es que eso no es una responsabilidad del imputado. El imputado sí tiene que ser responsable de lo que le toca. En este caso, ese de no salir de su casa. Pero Evelyn, mira lo que yo digo. Yo no estoy diciendo, en este punto, no estoy metiendo un juicio de valor de que si es bueno o es malo que esto sea así. Yo solamente trato de describir la realidad conforme la veo. Y digo... Yo lo veo así, yo veo que impacta mucho cómo las personas asuman la decisión de un juez, impacta sobre el juez. Que esté mal, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, no debería ser así. Ahora, como es así, no solamente en República Dominicana, tenemos que ver cómo construimos
un sistema diferente a partir de la realidad objetiva que existe, la realidad materialmente objetiva que tenemos enfrente. Y para ello, dentro de las fórmulas para resolver esto, yo creo que existen, lo que tú planteas, primero, las instituciones, la severidad de las instituciones y que sean contramayoritarias. Es decir, que sus decisiones puedan decir, mira, mayoría, sé que no te puede gustar, pero yo no estoy aquí para agradarte. Yo estoy aquí para tomar decisiones conforme a los parámetros de la ley y la justicia. Eso yo creo que robustecer eso de los jueces es lo primero. Pero lo otro también sería educar a la población que entiendan que el hecho de que un juez ponga en libertad a una persona, ¿verdad? O le coloque una modalidad diferente de medida de coerción, iniciando el proceso, no se traduce a un acto de impunidad. Es decir, el hecho de que a ti te acusen de un delito y te pongan en libertad bajo fianza, la población debe entender de que esto no es un acto de impunidad, porque todavía el delito no ha sido juzgado, porque todavía esa persona tiene el derecho de defenderse en libertad ante el proceso. Mira, y hay una, en ese sentido debemos felicitar la... ¿A quién? Espérate. No te asustes. ¿Cómo que te asustaste? No, la actividad que está realizando el Consejo del Poder Judicial, que se está acercando a los periodistas. Y eso existió en un momento se llamó Justicia y Sociedad, pero en este momento le está orientando sobre los derechos de las personas. ¿Para qué? Para que el periodista dé una información real, cabal, de lo que realmente acontece, no solamente lo que él como ciudadano entiende. Señores, porque aquí la medida de coerción se entiende como una condena, a veces es una condena previa, pero se entiende como que, él mató a uno y solamente va a cumplir 3 meses. No, ese es el inicio, nada más esos 3 meses, porque ustedes, como yo saben, que el camino hacia los recintos penitenciarios de bajada, pero es muy difícil salir de ahí, porque es muy cuesta arriba obtener la libertad. Te diré algo. Siempre que tú computes estar guardadito en prisión para el cálculo de la pena cuando te condenen, siempre será una pena anticipada. Hablando de las medidas de coerción, tengo aquí en el teléfono a un gran amigo, a Cirilo Guzmán, que es el abogado de la imputada en el caso por el que perdió la vida lamentablemente. Del accidente de tránsito. Del accidente de tránsito entre las bailarinas. Cirilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo para todos ahí en esa cabina. Hay mucho cariño para todos aquí. Amén. Cirilo, te estaba mencionando porque con relación a tu cliente se dio una situación interesante y como hoy estamos tocando la medida de coerción, agradecemos tu sintonía y tu llamada. Yo vi en las redes sociales que elevabas una queja por la inseguridad que está viviendo tu clienta, pero también mencionabas los aspectos que no fueron valorados por los jueces o por la jueza en este caso al momento de ratificar la previsión preventiva. ¿Nos puedes orientar en ese sentido? Sí, mira, empezando porque el primer presupuesto que yo he depositado es el acta de tránsito certificada, cosa o elemento, mejor dicho, que la Fiscalía en ningún momento depositó. La Fiscalía lo que hace es que solicita una medida de coerción, de prisión preventiva, con la calificación provisional de que hay un homicidio, pero la Fiscalía nunca depositó el acta de tránsito que mi cliente levantó al momento del hecho. Entonces, ese es uno de los presupuestos. Yo aparte de este presupuesto, también deposité lo que se llama ¿cómo se llama esto? Del grillete, como lo que cuesta eso, ¿cómo se llama? El localizador electrónico. Exactamente. Paga una mensualidad, algo así. Sí, la jueza tampoco valoró eso y de hecho ni siquiera en su sentencia lo mencionó. Entonces yo, cuando se acabó la audiencia, le dije, magistrada, pero incluso hay presupuesto que usted ni siquiera lo mencionó, ya se marchó. Bueno, el detalle es que la inseguridad jurídica es una situación en la cual tú sabes que si 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, pero en derecho entonces cuando hay una inseguridad jurídica, si 2 más 2 no son 4, tú dices, pero caramba, espérate, no te puede dar 5. El detalle aquí es que mi clienta tiene arraigo económico, moral, social y hasta artístico, y me la han dejado en prisión preventiva única y exclusivamente por la presión social. Entonces ella es una persona de 65 años
que física y emocionalmente no se encuentra en la mejor situación, y más aún luego de un accidente de tránsito en que perdió la vida su amiga, y entonces la prisión preventiva se impone de una forma como una pena anticipada que no tiene por qué, porque como escuchaba uno de los colegas decir, la prisión preventiva no tiene por qué ser lo que domine antes de un caso. Tú puedes perfectamente, si tienes arraigo, y a veces hay personas que no tienen arraigo que hasta lo sueltan de una manera u otra, pero puedes ir en libertad a defender tu posición, porque tú también tienes derechos fundamentales, el derecho a la vida. Fíjate que esta denuncia mía se produce en ocasión de que a mi clienta la han agredido, la agredieron por el cuello, la hirieron. Imagínate tú que la otra persona hubiese tenido un arma más cortante que ahora fue con las uñas, pero me lo hubiesen matado. Voy a decir algo. Cirilo, Francisco Manzano. Hola, hermano. Cirilo hoy brega con temas de cine y con temas de alta gama jurídica, pero quienes seguimos la vida de Cirilo Guzmán sabemos que fue fiscalizador de tránsito. Y fiscal. Y fiscal, pero empezó siendo fiscalizador de tránsito, viendo más que cualquier otra persona de los que estamos aquí, accidentes de tránsito tan complejos como los más sencillos. Y estamos hablando de que cuando se lleva un acta de tránsito a un proceso, ya se presume en interpretación pro homine que debe de ser considerado un accidente de tránsito previamente. Y Cirilo, hemos dicho acá, y tú que conoces la ley de movilidad terrestre, que modificó la antigua ley de tránsito, no existe el homicidio doloso en esa ley. Y tú has enarbolado desde un primer inicio de ese proceso de que en principio se trata de un accidente de tránsito y se parte de una tesis de homicidio calculado, premeditado. ¿Qué pasa con el proceso? ¿Qué elementos hay ahí para que la población y la comunidad jurídica pueda ver eso ahí, pueda hacer un análisis? Y fíjate, amigo Manzano, que como la Fiscalía de Villa Altagracia no presenta el acta de tránsito desde el primer momento, existiendo, y no solamente existiendo el acta de tránsito, no. Yo también tengo la impresión del recibido que la policía le remite a la Fiscalía 3 días antes de la medida de coerción, esta acta de tránsito. Es decir, la Fiscalía tenía el conocimiento de que había un accidente de tránsito, pero sin embargo lo ha presentado como un homicidio, como tú bien dices. Entonces tú dices, óyeme, está bien, y se está vendiendo ahora mismo el Ministerio Público como independiente. Todos sabemos que eso no es verdad, pero el detalle es, óyeme, justicia para todo el mundo, justicia para Patricia, que en paz descanse, y todos los dominicanos lo sentimos, pero justicia también para esta señora, que no tuvo la intención de atropellar a la señora Patricia, y lamentablemente ella falleció, sí, y ella va a responder como un accidente de tránsito, pero esperamos que la justicia dominicana se ponga los pantalones y al momento de judicializarla e ir al juicio de la audiencia preliminar, un juez tenga el valor de decir no Fiscalía, no Ministerio Público, esto no es un homicidio, esto es un accidente de tránsito. Hay una cuanta jurisprudencia por ahí que dicen que cuando se causa un daño y posteriormente una muerte a una persona a través de un vehículo de motor, es un accidente de tránsito, a menos que el querellante o la víctima puedan probar de que hubo intención, y aquí no hay forma de probar una intención, no hay un testigo que lo diga. Ok, pues Cirilo, agradecemos tu participación y mantén la sintonía. Un gran abrazo, hermano. Buena suerte. Gracias, Pablo. Lo que no entiendo es por qué. Yo creo que Cirilo, primero, un excelente abogado. Estoy de acuerdo con que él pudiera, digamos, en este caso, establecer que exista un atropello procesal contra su cliente. Pero no entendí lo del Ministerio Público Independiente. Es decir, ¿Eso está de moda? Sí, pero está de moda también atacarlo. Eso está de moda. También está de moda atacarlo. O sea, yo puedo creer que el distinguido, excelente abogado Cirilo pueda decir, mira, yo entiendo que aquí hay un atropello procesal,
Pero yo no creo que su caso sea un caso político. La independencia se refiere a independencia de política, básicamente. Obviamente el Ministerio Público tiene un criterio, una línea, una política de criminal, de persecución, que tú pudieras estar de acuerdo o no con ella. Tú pudieras diferir o no de esa política. Ahora, esa política no está bajo el criterio, esa política criminal no está bajo el criterio de una política partidaria. Entonces yo creo que mi distinguido amigo Cirilo, que excelente abogado, tremendo expositor, y está en este caso imputando un atropello procesal a su cliente, mi recomendación es que se separe de la crítica al Ministerio Público Independiente, porque entonces estaría politizando un proceso que no tiene nada que ver con el tema político. Muy simple. O sea, simplemente. Entonces yo creo que, digo, obviamente yo debo aprender de Cirilo, como dice Manzano, un abogado de alta gama, y aprendo de amigos con esa capacidad como la que tiene Cirilo, pero es una recomendación desde este humilde banquillo que le hago al distinguido amigo que no politice eso y que los ataques al Ministerio Público sean como él lo ha seguido haciendo. Ataques procesales, partiendo del hecho de que, digamos, pueda estar violando la norma procesal o una interpretación incorrecta por parte incluso de los jueces, porque al final el juez que toma la decisión de mantenerla en prisión. Pero mira, es estratégico el hombre. Oye, ¿por qué? No. Porque todas las actuaciones encaminadas hacia un accidente de tránsito, llevadas en la base de un homicidio, con jueces especiales que no pueden ser sustituidos, todas esas actuaciones son nulas en algún momento. No, y la misma competencia del tribunal. De eso. Ahí es estratégico el hombre. Sí, y realmente dejó ahí entrever como que al juez o a la jueza en este momento, en este caso, la indujeron a un error, es decir, te están engañando. No, y el hecho de que un juez te mande 3 meses no quiere decir que la prisión sea irregular. Con la Constitución del 2010 hay un análisis bellísimo de un tema, de que la prisión puede ser ilegal, pero en el día de hoy también puede ser arbitraria. Es decir, si una persona está condenada por todos los jueces del sistema y cumple sus 5 años y dura 2 meses más, ya esa prisión, a pesar de haber sido ilegal, de haber sido legal, se convierte en arbitraria. Ilegítimo. Entonces se convierte en ilegítima y agregó más presupuestos para tú ir a amparos preventivos y recurrir en la forma de reconocer la libertad. Y eso es un acopio de la sentencia de la Corte Interamericana de que el hecho de que se legalice una prisión no es que no deja de dar lugar al reparo para la indemnización por el hecho de que la valide un juez. Vamos a cobrar la consulta. yo creo que el tema de la prisión preventiva pudiéramos, digamos, en un momento determinado ampliar más al respecto, pero yo no creo que eso de los 3 meses, yo no lo veo en el código. O sea, yo no veo que diga, bueno, tú puedes imponer 3 meses de prisión preventiva. La ley dice, la prisión preventiva tiene 1 año, revisable cada 3 meses. Incluso en otros países se impone prisión preventiva y no se establece tiempo, porque ya el tiempo está expresamente estipulado en la ley. Cuando tú reduces el tiempo de la prisión preventiva, yo creo que en buen derecho, una vez vencido ese tiempo, tú tienes que colocarlo en libertad. Porque nadie te obligó a colocarle un tiempo a la prisión preventiva. Porque inclusive es revisable cada 3 meses. Si es revisable cada 3 meses, ¿por qué tú tienes que poner 3 meses? Siempre, ¿verdad? 1 año siempre. No, es que tú no tienes que poner el tiempo. Tú dices, se le impone prisión preventiva y ya. Porque el tiempo de la prisión preventiva está estipulado en la ley. Ay, no. Hay mucha discusión en ese sentido. Señores, en lo que nos ponemos de acuerdo, vamos a una pausa que corresponde en este momento. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.